Buenas noches, damas y caballeros, y todos los que nos pueden escuchar a través de este canal, el diálogo de los hermanos bíblicos. Nuevamente aquí estamos transmitiendo palabra de vida, palabra de salvación, para que usted se vaya instruyendo conforme a lo que dice la Escritura. Hoy tenemos un tema muy importante. La Biblia habla de que la semilla buena dio 3 clases de fruto, y hoy vamos a hablar del fruto de lo de 60. ¿Cuáles son los de 60? Los de 60 son los que trabajan en la obra de Dios, los de 60 son los que visitan a los enfermos, los de 60 son los que predican el Evangelio. ¿Se ven? Los que se van construyendo conforme a la construcción que le da la Escritura, que es la palabra de Dios, que es el mismo Cristo Jesús. Estos son los de 60, que estos pasan la materia, porque la semilla buena que dice Mateo capítulo 13, versículo 8 en adelante, dice que la semilla buena dio 3 clases de fruto. Uno dio al 100%, otro dio a 60 y uno al 30 por 1. Este es el tema que tenemos para esta noche, hermano. Amén. ¿Cuáles son los de 60? La cual es un tema muy importante de nosotros saber a quién le estamos sirviendo en nuestro día a día, qué estamos haciendo para la voluntad de Dios, y también no nada más qué estamos haciendo, qué debemos hacer. La cita bíblica. Voy a empezar, pues, si tú quieres. Yo tengo una cita bíblica aquí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo, comienza desde 30, donde este hombre, que era pastor de ovejas, el Señor lo escoge, y desde que lo escoge comienzan a ver, desde que lo ungen. David fue un hombre con mucha gallardía, donde no temía a personas ni a animales. Él peleaba contra quien sea que se le oponía. Entonces la Biblia dice aquí, en el 17:30 de Primera de Samuel, dice, y en el nombre de Jesús, y apartándose de él hacia el otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes, y fueron oídas la palabra de David. Había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Veamos a este hombre, siendo un niño ya, donde él mira al filisteo que está en contra del pueblo de Dios, y sin temor alguno, marcha a la guerra. Hoy en día nosotros, por medio de la Escritura, que estamos peleando la verdad por la mentira. Hoy en día hay mucha mentira en el pueblo de Dios y en el mundo completo, y todo que es el pueblo de Dios debe de enfrentar la mentira, si en verdad es hijo de Dios, si en verdad usted tiene la enseñanza bíblica, y usted puede contraatacar la mentira con la verdad. Para nosotros poder hacer eso, para nosotros poder enfrentar a los demás, debemos de tratar de nosotros consolidarnos con la Escritura, estudiar la Biblia, y así nosotros podemos tener entendimiento para nosotros mirar la mentira en este mundo pecador. Este hombre, al ver que este hombre enfrentaba el pueblo de Dios,
como lo enfrentó, él mismo le dijo a Saúl, que era rey, que el mismo Saúl estaba temblando, él me lo dijo, mira, yo le quito la oveja de mi padre de la boca de los leones. Como hoy en día nosotros con el conocimiento debemos de quitarle la oveja del Señor de personas que trastornan la verdad, que tuercen la escritura. ¿Te entiendes? Amén. Entonces, la Biblia no estábamos hablando del tema de lo de 60. El de 60 es un trabajador del Señor. El de 60 es el visitador. El de 60 es el que se preocupa por la obra de Él. El que riega la palabra. Amén. Por eso el Señor puso una gran parábola que está en Mateo capítulo 25, versículo 33 en adelante. De 32 lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, Mateo 25, 32 en adelante, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto la hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso, el de 60 visita la cárcel, el de 60 visita los hospitales, el de 60 visita los hogares CREA, a los hogares de ancianos, que hay muchos ancianos que la familia lo deja ahí y ni siquiera van a verlo. Se preocupan porque entienden que ahí puede el Señor construir en cualquiera de estos lugares, en las cárceles, en los hospitales, un alma. Y cuando usted ve, no están viendo quizá algo que usted le lleve, sino están viendo la obra de aquel que lo ha engendrado a usted como hijo de Él, al Señor. Y se le lleva lo más importante, que no sería dinero o una ropa o algo, se le lleva la palabra de Dios. Por eso está diciendo aquí que en cuanto a uno de esos que se vieron en todas estas precariedades, la Biblia habla de que debemos de vendar la oveja perniquebrada. ¿Qué es vendarla? En una necesidad. Nosotros sabiendo que una persona necesita una cosa material o de la palabra de Dios, nosotros acudir a esa persona diligentemente, no simplemente ver a fulano de tal, no, al pastor si lo visito yo, o al hermano del pastor, sí, con eso sí hablo yo, pero con los feligreses, bueno, también, imagínate la gente. Para nosotros en Dios todos somos iguales y tenemos la misma prioridad, debemos de tener. Esto tiene de 60, ¿sabe por qué? Porque de 60 es diligente. Tenemos que hacer una cosa en la obra, tenemos que ayudarle a un hermano a cambiarnos el zinc, pues allá vamos. No estamos pero, ese es indiligente. El de 60 es que transmite la palabra legítimamente. El de 60 se preocupa porque se enseñe, como la misma Biblia dice, que se inte a tiempo y fuera de tiempo y que redarguya tal cual, como dice la Escritura, con toda solicitud y doctrina. Amén. Esto hace el de 60. Amén. 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 También la Escritura nos muestra en el libro de Mateo capítulo 13, capítulo
capítulo 13, versículos 44 y 45, ¿qué es lo que hace un obrero de 60 cuando conoce al Señor? En el nombre de Jesús. Amén. En el 44 tiene como título El tesoro escondido. Y dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En el versículo 45 dice, 45-46 dice, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En otras ocasiones hemos mostrado por la Biblia que el reino de los cielos es la palabra de Dios, y también hemos mostrado por la Biblia que la palabra de Dios es el mismo Jesucristo. Entonces, cuando un obrero, una persona conoce, o sea, encuentra un tesoro o una perla, el Señor lo pone como semejanza a una perla y un tesoro, porque no todo el mundo puede encontrar un tesoro, ni toda persona puede encontrar una perla así de fácil. Entonces, después de encontrar esa perla, que viene siendo el conocimiento de la Escritura, de Dios, conocer a Jesús, lo que hace es que automáticamente, no directamente dice que tú vas a vender la ropa, ni que vas a vender los muebles, ni vas a vender tu casa. No, se refiere a que se deshace de todos los vicios, los deseos carnales, de todo lo que le impiden entrar al reino de los cielos. Por eso dice que automáticamente esa persona se aparta del mundo y se centra en el tesoro que encontró. Esa es la persona que tiene un grado de 60 y que automáticamente está acepto a los ojos del Señor. Amén. Así mismo es. Esa persona, cuando ven la palabra de Dios, dejan todo atrás, son diligentes, porque conocen que allí está su tesoro. Amén. La Biblia dice que donde está nuestro corazón hay que estar nuestro tesoro. Esas personas se empeñan por depositar su corazón en la Escritura, para entonces que el tesoro lo guarde a ellos. Fíjense cómo es. En este caso, el tesoro es que guarda a la persona de Dios. Por eso ellos son diligentes, porque saben que al conseguir el tesoro, ellos saben que lo tienen todo. Asimismo, como ellos, fueron estas 5 mujeres prudentes, donde la Biblia habla de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. Las 5 insensatas, que la Biblia dice que estaban dentro de la congregación, fueron las 5 personas que en el estudio antipasado que hemos dado ya de lo de 30. ¿Por qué? Porque ellas querían que la prudente que tenían depositado su aceite le prestaran de ese aceite. Usted ve, el de 30 siempre quieren que lo ayuden, el de 30 siempre quieren que lo lleven, el de 30 cuando ven que está nublado no va a la iglesia, no visita a los enfermos, no predica, va a la iglesia y se sienta el cuerpo y la mente está que tengo que poner la habichuela, que tengo que trabajar, que tengo que ir a medir un trabajo, que tengo que hacer cuantas cosas, porque la mente está lejos de lo que debe de estar. Pero la virgen prudente, esa tan atenta a todas las cosas como el hombre del tesoro. Ellas saben lo que eligieron, saben dónde están. No hay que explicarle mucho la palabra. Porque a los mismos discípulos, si usted se fija, el Señor no tuvo que sentarse con ellos. Mira, yo soy el Señor. Yo tuve que, ven, que yo lo voy a salvar a ustedes. El Señor solamente decía esta palabra: sígueme. Y ellos le seguían. Como le dijo a Mateo, como le dijo a Jacobo, y como le dijo a casi todo el mundo. El Señor no se sentó con ellos a predicarle que era esto, que era aquello, sino que de 60 mira la verdad y deposita su confianza en la justicia. Entonces, las 10 vírgenes, eso está en el libro de Mateo 25:1 en adelante, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando de su lámpara salieron a recibir al esposo. Aquí la divide, dice versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La persona que es prudente dentro del evangelio es la persona que se apura por leer la palabra, la persona que se apura por mirarse a sí mismo. ¿Usted ve? Esa persona lucha con él mismo, sabiendo de que debe de quitarse la borrachera, que debe de quitarse de hablar mentira, que debe de mirarse sus ojos codiciables y decir no, eso no, que se mira a sí mismo para vencerse a sí mismo. Amén. Ese es el de 60. Esa persona quiere trabajar en la viña, como que el Señor ha pedido en su viña obreros que trabajen. Son obreros de 60. Los de 30 no trabajan. Los de 30 usted tiene que hacer la comida, echársela de la boca y moverle la quijada, porque a ellos no les gusta trabajar. Pero el de 60 sí les gusta trabajar. Así mismo eran las 5 vírgenes prudentes. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con su lámpara. ¿Usted ve? Se ve la prudencia, se ve que quieren trabajar, porque ellas sabían que las lámparas no alumbran si no tienen aceite. Entonces ellas primeramente cogen el aceite en su vasija y luego su lámpara. Y dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a la prudente, vea, la de 30 le dicen a los 60, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Para la prudente, ellas pudieron escapar de lo que viene, pero la insensata, al no llenar su cántaro, su vasija, su mente espiritual, ellas le dejaron eso para de última. Nosotros no podemos dejar las cosas que son fructíferas para nosotros para último, sino nosotros ser prudentes y esperar en Dios. Cuando usted es prudente, usted es un hombre que trabaja en lo de Dios. Usted es un hombre que se vence a sí mismo. Usted es un hombre que mire el pecado para cuidar a su familia, para cuidar a sus hijos, para cuidarse a usted a diario. Porque nosotros debemos de estar a tiempo y fuera de tiempo. Y la Biblia nos muestra dos escenas que en ese tiempo fueron algo grande. Dice que para los últimos tiempos será como Sodoma y Gomorra. Que en ese tiempo, vemos en el tiempo de Noé, que Noé y sus hijos eran prudentes, creían en la escritura, sí, y obedecían, que es lo que manda el Señor, obedecer. Mientras que el pueblo se ahogó por ser insensato, por no creer en la palabra. Igual lo mismo con Lot. Lot creyó, se fue con sus hijas, pero los esposos de sus hijas no creyeron, se burlaron y perecieron. Y se perecieron. En esa misma hoy de Marón, si usted se fija, Dios no le habló a la familia de Noé. Dios le habló a Noé. Y la familia de Noé le creyó a Noé. ¿Usted ve? Ellos completaron el 60, porque ellos creyeron a Noé la palabra de que Dios le había hablado. Como hoy en día, el que no crea la escritura, no es, yo creo que no es ni de 10, porque no cree al arca donde nosotros debemos subirnos. Sí, pero entonces que le caiga algo malo en el estómago para que usted vea cómo están llamando a Dios. Sí. ¿Usted ve? Ahí están clamándose. Entonces, mire, la escritura es algo precioso, es algo bonito, porque es lo más puro que hay, siempre y cuando sea legítima, porque es la palabra de Dios. Y la persona, en el caminar en la escritura, hay unos sentidos que no se ven carnalmente, sino espiritualmente, que esa persona de 60 desarrolla, que son paladar, que es sabor,
olfato y oído. Las orejas se las quita. No que usted las moche aquí con una tijera. No. Pero las orejas carnales usted se las quita porque ya sus órganos pasan a ser espirituales. ¿Se ve? Paladar, ¿por qué? Espiritualmente, porque desde que le sirven, a ellos le dicen Dios le bendiga, porque mire, esto, aquello. En el hablar aún de la palabra de Dios, usted sopesa, porque el sabor espiritual, su paladar que ya ha sido desarrollado mediante el conocimiento de la escritura, Amén. usted tiene ya más la perfección que la imperfección, porque tiene 60, de la semilla buena usted tiene 60, ya usted no es un analfabeto bíblico, vamos a decirlo así. Ya usted conoce, ya en el hablar de la persona usted lo puede sopesar, porque ya sus oídos, no sus orejas de complacencia, sino de advertencia espiritual, se le han desarrollado. Y por lo que la persona le está diciendo, usted puede sopesar si viene aún de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Pero si usted todavía está enano espiritualmente, por eso el Señor nos exige en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante, que ya Él no quiere niño fluctuante llevado de todo viento de doctrina, que a cualquier cosa le dicen que Dios está ahí. Sí. ¿Sabe por qué dice que Dios está ahí? Porque usted todavía no tiene el peso espiritual, ni se le han desarrollado sus órganos espirituales de saber si en realidad Dios... Pero mira, la Biblia lo dice. Sí, la Biblia lo dice, pero en mi congregación, entonces ¿qué hacemos? Usted no ha sopesado la escritura, pero su congregación sí. Usted la sopesa. No, fue el pastor que lo dijo. Entonces si el pastor se pidió, te va a pedir con él. Y ahí dicen que creen en Dios y que creen en Jesús. Pero ¿Ve? que creen en el hombre. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre este punto. En este gran ejemplo que nos pone la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, o sea, de la palabra, de lo que el Espíritu te está diciendo. Por eso, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 en adelante, nos dice que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. ¿Te ves? El hombre carnal, la persona que simplemente se queda que con el bullicio, Sí, con el regalo, ¿te ves? Con el acomodo. No, yo tengo que buscar la esencia. Mire cómo dijo la Biblia aquí: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué no adulterada? Porque la Biblia también dice, bendito y alabado sea el nombre de Jesús, que un chin de levadura leuda toda la masa. Entonces, si usted no tiene paladar para saborear la palabra, ¿cómo va usted a descubrir que esa leche que le están dando a usted no está adulterada? ¿Cómo usted no le va a oler cuando la cosa no es tan legítima? Si usted no desarrolla estos órganos espirituales, usted no puede descubrir esto. Te va a decir esta palabra, a donde quiera que esté hablando la palabra de Dios, también porque la palabra de Dios. Sí. ¿Verdad? Usted a cualquier profecía le va a creer, pero la Biblia dice que nosotros debemos de creerle a la profecía. A cualquier lenguaraje que se están disputando una corona, a ver quién es que habla más en lenguaraje hoy en día. En las escrituras usted va a decir, no, pero es Dios que está hablando. Y puede brincar más. Sí. ¿Te ve? ¿Dónde Pero está el usted, desorden? si usted sopesa por la escritura, usted sabe si esa persona que está haciendo tal y cual acción está de parte de Dios o no está de parte de Dios. Pero estos órganos espirituales no se consiguen fuera de la escritura, sino hollando, cavando con los picos y las palas espirituales que usted tiene para usted descubrir este tesoro y encontrarlo. Como dijo el hermano ahorita ahí,
que aquella persona encontró un tesoro, encontró una perla y fue y vendió todo lo que tenía, entonces se fajó, la compró, entonces se fajó a cuidarla. ¿Qué usted va a cuidar aquí? El conocimiento que está en la Escritura. Entonces eso vaya aumentando, porque la Biblia, vuelvo y repito, que la semilla buena dio 3 clases, una al 100%. La Biblia dice que estos son los que son hechos como su hijo. Estos son construidos como la palabra de Dios. No se contaminaron con mujeres. La Biblia no quiere decir allí que son mujeres físicas. Está hablando la Biblia allí de religiones. Y todas las religiones, lo que es religión, que no es realidad en Cristo Jesús, que es en la palabra, está fuera del orden de Dios. ¿Te ve? Entonces, si usted no se deja construir por la palabra, estos órganos espirituales no se le pongan a desarrollar y usted se va a quedar enano. Y eso hay que tener mucho cuidado. Amén. Amén. Esa parte es bien entendible. También, las personas que hablan así, como ustedes acaban de decir, sí, la Biblia lo dice, pero mi pastor dice así. Esa persona no tiene sentido bíblico, porque ¿verdad? Nosotros todos sabemos que no es el hombre que nos salva a nosotros. Aún el hombre no se puede salvar a sí mismo, sino que por medio de la Escritura es que la Biblia dice que nosotros tengamos esperanza, por medio de la palabra de Dios. También las personas que usted oye, que están en contra de la palabra de Dios, donde hay un desorden, donde la Biblia dice que Dios es un Dios de orden y de paz. La persona que usted oye también diciendo, Jehová me dijo, Jehová esto, Jehová aquello, son personas que son de 30. ¿Por qué? Porque no conocen que Jehová es el mismo Jesús. ¿Te ve? La Biblia nos enseña a nosotros, cuando nosotros comenzamos a excavar la palabra de Dios, quién es Jehová en el Viejo Testamento y quién es Jesús en el Nuevo. Porque la Biblia tiene 2 libros, Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. Hoy en día, lo de 30 lo unen. ¿Te ve? Lo unen y hacen un sancocho con él, con la Biblia. No, usted debe de ser una persona ordenada en la palabra de Dios, sabiendo que el Viejo Testamento fue el que trajo a la luz el pecado y el Nuevo Testamento es el que trajo la gracia para que usted se salve de esa enseñanza que da el Viejo Testamento, que es la gracia y el Nuevo Testamento. Entonces es importante usted saber quién fue Jehová en la antigüedad y quién es Jesús ahora, que es lo mismo. ¿Y en nombre de quién hoy debemos de pedir? Exacto, y en nombre de quién hoy debemos de pedir. Entonces también hay otra parábola, que fue la de los talentos, donde hubo una persona, por ejemplo, en el libro de Mateo 25:14, es que dice, porque el reino de los cielos es como a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Si usted va sacando la cuenta, usted dice que todos no tenían la misma capacidad. Al que le dio 5 talentos tenía más capacidad que al que le dio 2. Y al que le dio 2 tenía más capacidad que al que le dio 1. Amén. A cada uno, si usted se fija, según su condición. Entonces dice, versículo 15 dice, y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue y lo dejó. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y excavó la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Fíjese, si usted se fija aquí, el que tenía 2 talentos era el de 60. ¿Por qué? Porque el de 60 lo puso a producir. El que tenía 5 talentos, conforme a la Escritura, es el de 100. Por eso lo redobló y por eso a ese se le dio más. Pero el que tenía 1 talento era el de 30. Ese agarró y lo agachó porque tuvo miedo. ¿De qué tuvo temor? De predicar la palabra.
¿De qué tuvo temor? De saber la verdad y no ejecutarla con su cuerpo, con su mente y con su sentido. ¿De qué tuvo temor? De ejercer la palabra de Dios en su vida. ¿Te ve? El de 60 no habla la escritura, no predica. El de 60 siempre está viendo nublado antes de ir a la iglesia. Y de 30. El de 30. Sino que nosotros debemos de ser diligentes. ¿Te ve? Y apurarnos por predicar la palabra. Entonces, en el versículo 21 dice, 20, dice, y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, mire cómo dijo este, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondió el Señor y le dijo, siervo malo, y oiga lo que le dice, negligente. Sabía que ciego donde no he sembrado y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y entonces dice, quitarle pues el talento y dátelo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué era lo que no tenía? Diligencia. Tuvo miedo. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los cobardes no entran al reino de Dios, porque los cobardes ven el mal y mejor, en vez de enfrentar el mal, se confabulan con el mal. Amén. Siendo cristiano, usted lo ve en el mundo como inconverso, como lo del mundo, porque ellos no luchan con ellos mismos. Ellos no miran la palabra, ni se miran a sí mismos lo que tienen que dejar. Visten igualito que lo del mundo, piensan igualito que lo del mundo. ¿Por qué? Porque son del mundo. El cristiano es diferente que lo del mundo. El de 60 no viste como el del mundo. El de 60 lucha con sí mismo. El de 60 predica, trabaja, siempre está alerta en la iglesia, siempre está atento a él mismo, siempre mira su casa, la vigila. ¿Te ve? Ese es el de 60. Amén. Amén. Y nosotros podemos hacer un experimento y pasar preguntarle a unas cuantas personas que de quién son, de Dios o de Satanás. Y todo el mundo va a decir que son de Dios. Puede ser del que no cree en Dios, puede ser del que no busca a Dios, cualquier denominación, y van a decir que todos son de Dios. Pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, acá en Mateo 21:18 hay otra parábola, el cual dice, como título, la maldición de la higuera estéril. Dice así la palabra: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué el Señor se molestó porque la higuera no tenía fruto? Tal vez no era el momento de la higuera dar fruto, porque todo árbol da fruto a su tiempo. Pero, viéndolo primero literalmente, podemos observar en la naturaleza que un árbol, cuando va a dar fruto, da señales de que va a tener fruto.
primero cambia sus hojas, luego salen las flores donde se convertirá en fruto y luego tiene el fruto. Eso es un proceso en el cual pasa en el año del árbol hasta el momento que tiene que dar su fruto. Usted ha visto una mata de aguacate que usted la ve y dice, wow, ¿cuánto aguacate va a tener esa mata? Porque usted la ve llena de flores, de flores que usted sabe que se va a convertir en fruto. Entonces, así vemos espiritualmente en nuestra vida. Cuando el Señor nos dice que nosotros debemos estar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, dice en el Salmo 1:3, dice, 1:2 del Salmo, dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Señor nos manda a dar fruto en todo momento. El Señor nos manda a crecer espiritualmente, porque como venía mencionando ahorita, todo el mundo quiere ser de Dios, todo el mundo dice que hace la voluntad de Dios, pero dice que por su fruto lo conoceréis, en Mateo 7:21. Entonces, si usted está dando fruto, el Señor te va a conocer, pero en el 7:23 dice, cuando los insensatos dicen, pero en ti hicimos milagros, en ti echamos fuera demonios. Y el Señor automáticamente le dice, nunca conocí hacedores de maldad. Pero entonces también usted se preguntará, ¿cómo es que una persona que echa fuera demonios y que da fruto y que hace milagros, el Señor no lo conoce? Pues entonces, ¿de quién vienen esos milagros? También debemos de conocer que Satanás también hace milagros. La Biblia dice que él se sienta en el trono como Dios, haciéndose pasar como Dios. Amén. Entonces, muchas veces nosotros creemos que Dios está obrando en nosotros y que eso que nosotros le estamos pidiendo, dígase el número de lotería, dígase que como en muchas ocasiones hay muchos ladrones que piden al Señor que le dé a quien atracar para ellos buscar la comida. Eso no son milagros ni que el Señor le va a dar a una persona. El Señor a usted nunca le va a dar un número. Entonces debemos saber que en esos momentos, esos son de las personas que se la pasan todo el tiempo en que aleluya, que gloria a Dios, y que no faltan a la iglesia, pero no hacen fruto, no se llenan de espiritualidad ni tienen frutos espirituales. ¿Por qué? Porque solamente van a ocupar un banco, solamente van a la iglesia para que digan que ellos sí son, pero ocultamente son los borrapaces que lo que van es a llevar chisme, a buscar chisme. Entonces, el de 60, automáticamente, que eso es lo que el Señor manda para poder ser de 60, no debemos de dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Dice, de día y de noche debemos de deleitarnos en su palabra. Que cuando encontramos el tesoro, nosotros lo cuidamos, como dice el hermano ahorita, lo cuidamos. Y nos esforzamos en que, porque esa persona que encontró ese tesoro, encontró un solo tesoro. ¿Por qué fue a comprar la tierra completa? Porque sabía que si donde estuvo ese tesoro, hay más tesoro. La Biblia completa es un tesoro completo, donde hoy podemos aprender algo sobre un capítulo, un libro de la Biblia, pero mañana encontramos otro tesoro en otro capítulo, en otra Biblia, y vamos creciendo, y ahí sí nos convertimos en 60. Yo quiero decirle algo en la parte de esa persona que usted acaba de decir ahora, que ellos echaron fuera demonios, sanaron enfermos, porque ellos le dijeron, Señor, pero en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre nosotros sanamos enfermos. Y el Señor le dijo esta palabra, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca lo conocí. Ellos nunca dieron fruto digno, como dice la Escritura. Están en la iglesia, ladran, berrean desordenadamente. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Dios es un Dios de orden y de paz. Aún usted esté con la Biblia en la mano, si usted no mira la palabra de Dios como su eje principal, usted puede ser evangelista, pastor, misionero, con lo que usted quiera hacer. Usted puede brincar, saltar y hacer cuantas cosas. Hoy es normal y la Biblia lo excluye, pero para la gente hoy eso es normal.
Usted puede hacer todo eso y si usted no anda como dice el libro, Dios nunca lo va a conocer a usted. Dios conoce a sus hijos cuando sus hijos andan como dice la Escritura. Porque la misma Biblia dice, el que cree en mí, no como dice el pastor, no como dice la pastora, eso no existe en la palabra, donde hoy hay mucha pastora. Pero la Biblia elimina totalmente el pastorado femenino, sino que Dios conoce al siervo de él si anda como dice la Escritura. Así que dice la Biblia. Amén. Entonces, mire, la Biblia ahora nos va a hablar aquí de un grupo de personas que hicieron cuantas cosas, porque esto tenían el sentido espiritual. Y ellos por fe hicieron muchas cosas para la gloria y la honra de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Sabe por qué ellos pudieron hacer eso? Porque ellos tenían la espada desenvainada. Sus arcos espirituales, la Biblia dice que estaban atesados. Esto hace de 60. ¿Cuáles son esos arcos hoy? ¿Cuál es la espada desenvainada? Es la palabra de Dios. Su arco está atesado porque estos estudian la Escritura, no estudian el local. No estudian la corbata. No estudian el lenguaje que tira fulano de tal. No, estos estudian la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque ya Juan 5:39 se lo dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella es que está la vida eterna. ¿Ya ven? Por eso estos pudieron hacer todo esto. Por eso en esto estaba. ¿Sabe que lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10? Que tenían que el escudo preparado. ¿Preparado para qué? Para cuando le vengan a tirar o a querer lanzar las cosas que están fuera del orden de Dios, a querer aparentar que son de Dios. Pero el escudo que se ha formado en usted mediante el conocimiento de la palabra, porque usted comenzó a escarbar con sus herramientas espirituales, por eso esto derrumbaron todo eso, lo cual lo puede ser usted, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera de los hermanos, porque estos se arman y se ponen, ¿sabe qué? La armadura de Cristo, porque la Biblia nos dice muy claro que Él nos vistió con su joya, que Él no calcemos. ¿Sabe con qué? Con el apreto del Evangelio. Estos se visten ¿de qué? De lo que se tienen que vestir, del conocimiento de la palabra de Dios. Estos transmiten la palabra legítimamente. Por eso estos taparon boca de leones, por eso hicieron todo eso, apagaron fuego impetuoso. A los discípulos, después que Jesús murió y resucitó, le dijeron incluso a Pedro, a Pablo: no prediquen en el nombre de Jesús. Sí. Ellos no tuvieron miedo, ellos siguieron y lo azotaron. Y eso viene en 5 años, en 3, en 2, en 10, pero eso viene de nuevo. Claro. Lo que se llama pueblo de Dios. Porque viene una gran tribulación. Lo que no tienen 60 hoy, están tapando y dicen que se van para el cielo. No, eso no se predica hoy. Dicen que no, pero esto viene, porque la Biblia dice claro que ni ha habido ni la habrá. Por eso hay muchos que tienen 30, que cuando llegue ese momento van a pasar a 60, porque van a reconocer la palabra y se van a ajustar a ella. ¿Dónde podemos ver esto? Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y si esto, ¿quiénes son que vienen con palmas en la mano?
¿Tú no lo sabes? Estos son de los que vienen de la gran tribulación. Porque estos tuvieron que ponerse la ropa espiritual que ellos creían que la tenían, pero cuando llegó la hora dura, no la tenían. Por eso el Señor, dando el ejemplo de la semilla, dice, y brota con fuerza, pero a la hora de la prueba fallan, porque no tienen raíces. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces es el conocimiento de bajarse. La raíz crece ¿para dónde, Manuel? Para abajo. Nosotros bajándonos cada día más a la palabra de Dios, para que la palabra sea quien nos levante, entonces nosotros podemos creer. Pero nosotros no nos levanta corbata, ni charlina. A nosotros nos levanta humillarnos todos los días. Por eso el Señor dijo, y puso el gran ejemplo, del cobrador de impuestos y del otro, del publicano. Que uno golpeaba y decía, Señor, yo doy de todo, diezmo de todo lo que consigo. Se estaba justificando. Mientras que el otro dijo que no, yo admito, yo soy un pecador. Ten compasión de mí. Ese se quiso bajarse a él. Hoy, si no nos le bajamos a la Escritura, no podemos llegar a la estatura de Cristo, hermano. Sí, y otra cosa, varón, en la parte de esa de que hoy se está hablando lo que no es de la palabra de Dios, esas personas que están dentro de las congregaciones hoy, que tienen, nosotros pongamos mucho énfasis en estas palabras, porque es lo que está haciendo daño ahora al pueblo de Dios. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, para que ustedes no vayan a mal pensar que por qué nosotros hablamos tanto de estos temas, y hay muchos temas que enfatizamos más, por ejemplo, lo que es pastorado femenino, lo que es usted a orar y voceado, que la Biblia dice que no, Mateo 6:5, lo que es usted hablar en contra de la Biblia, como quien dice tapando la palabra de Dios, y usted cree que usted con su conocimiento carnal, porque Satanás citó la Biblia también, pero él la citó no espiritualmente de acuerdo con Dios, sino que él la citó a su favor. Nosotros hablamos tanto de esto porque esto es lo que está haciendo daño en la sociedad cristiana. Y usted tapar la verdad. Todo el cristiano que no le habla de esto a usted, y esto se mira en los púlpitos, es de 30. ¿Por qué? Porque él ve el mal y deja que el mal arrope la congregación. O sea que en los púlpitos se está predicando, en muchos púlpitos, lo que es el pecado, porque todo el que consciente el pecado no es amigo de Dios. Eso podemos verlo en el libro de Romanos 5:8, donde la Biblia dice que el que peca es enemigo de él. Hubieron muchas personas, de las que habló el hermano Luis ahora mismo, de la antigüedad, donde ellos enfrentaron el pecado, aún con presidentes de aquella época, como lo fue en 1 Samuel 17:33, lo que yo leí en mi primer verso bíblico, que fue David. David enfrentó el mal y le dijo al presidente que estaba temblando en esa época, que era Saúl, mira, yo le quito la oveja de mi padre de la boca de los leones y de los osos, y si ellos me enfrentan a mí, la agarro por la quijada y la mato. Eso era David, que era un niño. También podemos ver en el tiempo de Elías, Primera de Reyes 18:18, donde Elías enfrentó a Acab y a Jezabel. ¿Te ves? Podemos verlo también en cuando Natán, siendo David rey en su apogeo en esa época, David, hombre de Dios, pero David metió la pata bien grande, y Natán le dijo, mira, tú eres el adúltero, tú debes de arreglarte, tú estás cometiendo pecado donde Dios a ti te ha limpiado, te ha dado mujer y te ha dado de todo, y tú le cogiste la mujer a este hombre, a Urías. Tú eres ese hombre, él mismo, Natán, un hombre de 60, de un hombre de calibre espiritual, donde no le tenía miedo a usted por ser rey, decirle la verdad. Pero también Jeremías, pero también el mismo Juan el Bautista, pero también Juan el Bautista le dijo a ese presidente, que era en esa época, ¿cómo se llamaba el varón? El presidente Herodes le dijo, a ti no te es lícito coger la mujer de tu hermano. Y por esa palabrita a Juan el Bautista le mocharon el pescuezo. Pero él no miró la muerte porque él tenía la vida.
sino que miró el pecado y enfrentó el pecado en aquella época. Pues así mismo, nosotros hoy mirando el pecado en los púlpitos, donde hoy el pecado está acrecentando en las congregaciones, haciéndose cosas que la Biblia le dice que no, que la Biblia lo prohíbe, nosotros no hablamos el hombre que es de 60, que está en la Biblia, que está en las congregaciones también, no habla de esta cosa. ¿Por qué? Porque tiene miedo, tiene temor de predicar la palabra legítimamente. Pero usted debe de saber, a usted que no habla de esta cosa, que este negocio no es de usted ni mío. Y que usted debe de predicar, entregar la carta como se la entregaron, no adulterada, como acaba de leer nuestro hermano Luigi, sino que nosotros debemos de gelir por la leche, no adulterada, sino legítima. Y legítima pasársela a las ovejas, si en verdad usted tiene amor por ellas. Amén. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros lo que queremos agradarle debemos de echar raíces fuertes. Amén. Debemos de echar raíces, como dice el hermano, hacia abajo para poder ser fuertes. Porque si vemos que la naturaleza nos enseña todas las cosas, cuando vemos un árbol que tiene las raíces por encima, casi afuera, de cualquier viento fuerte, se cae. Pero la Biblia nos muestra en el libro de Salmo 102, dice que en su ley debemos meditar día y noche. ¿Para qué? En el 3 dice que cuando meditamos la ley del Señor día y noche, o sea, estamos agradados al Señor, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de río y dará su fruto a su tiempo. Amén. Es decir, que literalmente otra vez, cuando vemos un árbol que tiene buenas raíces, no importa que esté en el medio del río o en la orilla del río, cuando el río crece con toda su fuerza, el árbol permanece. ¿Por qué? Porque tiene buenas raíces. Entonces, cuando nosotros tenemos buenas raíces, a nosotros nada nos aparta del Señor. Mejor tenemos anhelo de seguir esforzándonos y quitar lo que no nos deja crecer, no nos deja ser fuerte y nos esforzamos más. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, dice así, en una pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El hermano acaba de mencionar que esos tiempos van a volver, en el que si uno no es valiente para decir la verdad, automáticamente no pasamos la prueba. Pero cuando somos valientes, dice, por aquí dice, que a causa de ti somos muertos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene raíces en el Señor, no teme a morir en el Señor. Dice que morir en Cristo es ganancia. Amén. Eso es más que un tesoro, eso es más que un privilegio. Cuando tenemos el coraje de defender la palabra. Entonces, es muy fácil escuchar a los de 30 decir, no, para la gran tribulación nosotros no vamos. Es muy fácil, claro, porque usted no está enraizado en la escritura. No quiere pagar el precio. Cuando usted es de 60 y tiene raíz, usted desea defender la escritura, no salir corriendo. Amén. Usted quiere tener la fuerza para que cuando llegue ese momento, usted quedarse plantado ahí, que por más que lo amenacen o que lo empujen, usted se quede firme en lo que cree. Porque el que es de 30 de cualquier cosa se aparta. El de 30 no se le puede llamar la atención. El de 30 no se le puede corregir. No se le puede decir que se esfuerce, porque de una vez dice que lo están menospreciando. No, y se va de la iglesia. O porque no le dan participación. No, a mí no me quieren, a mí no me toleran, a mí. Pero dice la Biblia en Job 5:17, dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecié la corrección del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Señor
dice la Biblia, en otras palabras, que a sus hijos él castiga. A quien ama, él castiga. Y disciplina. Y disciplina. Entonces, si él te considera tu hijo, porque te conoce, porque para él considerarte hijo, tiene que conocerte como hijo. Tiene que ser una de las ovejas que van a él y que oyen su palabra. Amén. Él te va a mandar corrección, te va a mandar pruebas, te va a permitir pruebas para que tú crezcas, para que tus raíces se endurezcan. No por eso tenemos que sentirnos, 5 minutos, tenemos que sentirnos atemorizados con que el Señor no me ve. Mira, ¿y por qué me pasa esto? Si yo lo otro. Hay que ver lo positivo, porque cuando tenemos el grado de 60, tenemos la fuerza de luchar. Amén. Amén, así es. Mira lo que dice la Biblia, hermano, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 2 al 5, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuántas cosas hoy de la Escritura que son mandamientos se ponen a un lado, ¿Cuántas cosas hoy se dicen? No, pero la Biblia lo dice, pero hay personas que han dicho hasta esta palabra. Dios tiene que venir a decírmelo. Sí. Es verdad que él lo dice, pero Dios tiene que bajar y decir. Pero el que tiene 60, sea hombre o mujer, ¿qué hace? Se baja. ¿A qué? Porque es verdad que la Biblia lo dice. ¿Está bien? Se devuelve. Se quiere salvar es. Entonces ese está luchando por salvarse. Antes uno con 60 en la escuela no era una nota buena, pero usted pasaba de Pasaba curso. la materia. Entonces, qué casualidad que el Señor también nos pone ese grado de 60 en la semilla buena. O sea, usted pasa. Para usted llegar a 100 le falta un 40 de imperfección que usted tiene todavía, pero usted pasa. Porque ese 40 usted sigue trabajando en lo de él y él lo completará conforme a su voluntad. Eso dice la Pero Biblia. es su esfuerzo por usted pasar de la imperfección a querer llegar a la perfección. Que Pablo dice que es hasta un varón perfecto, hasta la estatura de Cristo. Dice el verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál fue la recomendación que el Señor le dio a aquel hombre que fue a visitarlo de noche? Dice que es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, te queda con la carnalidad de que yo creo, de que yo soy, que allí se hace, ¿verdad? Y como yo aporto, a mí no me puede decir nada. Como yo doy, a mí no me van a llamar la atención. Y mira que hice tal cosa. No, es necesario nacer de nuevo. Dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es aquel que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Al ya tenerlo en su mente y en su corazón, mira la palabra, que la palabra es Jesús. Pues yo debo de hacerle caso a Jesús. Que me van a criticar porque ahora yo antes no hacía esto, pero la Biblia lo decía y estábamos todos juntos. Y yo no lo hacía, pero ahora lo hago porque ahora yo entré, ¿sabe a dónde? Al seno de la espiritualidad, porque yo quiero verme allá con Abraham, con Pablo, con Pedro, con todo. Y si no me esfuerzo y soy valiente de pasar de donde estoy a donde debo de llegar, entonces mi carrera va a ser nula. Porque Pablo dijo, después de yo haber sido heraldo para otro, venga yo a qué? A ser descalificado. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra, por este gran mensaje que hemos transmitido, esperando que usted lo guarde en su mente y en su corazón. Busque toda esta cita bíblica y usted mismo se sopese, no con nadie, sino con el gran peso que se llama la Escritura. Dios le guarde y Dios le bendiga. Amén.